Padre bendito, en la escuela de doctrina, papito lindo, con la convicción de que tu palabra, Señor, no regresará vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual tú la has enviado, Señor. Te suplico una vez más que pongas guarda en mis labios, Padre bendito, para que todo lo que hablemos, Señor, venga a edificar, a consolar, a exhortar, pero que también traiga, Señor, ese conocimiento a nuestras vidas, Padre celestial, para poder saber, papito lindo, en dónde es que estamos, Padre celestial, y hacia dónde nos dirigimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, estamos con el tema de el velo. Los que no pudieron asistir al culto de ayer, no sé si ya habrán escuchado la primera parte. Hoy pues quizás solamente lea, no voy a explicar porque el tema es bastante extenso. Y la Biblia habla en Isaías capítulo 4, versículos 5 y 6, en donde sobre toda gloria tiene que haber un dosel. Y dice acá, será un cobertizo para dar sombra contra el calor del día y el refugio y protección contra la tormenta. Explicábamos ayer de que donde haya una gloria tiene que haber una cobertura. La Biblia nos muestra de que la mujer, el hombre, los niños, los jóvenes, cada uno tiene su diferente gloria. Amén. Vamos a leer acá, dice, sobre toda gloria habrá una defensa, un toldo, habrá un dosel, una carpa, una cobertura, una protección. Pone un ejemplo de que la cobertura es como la copa de los árboles, un pabellón, una cubierta y una tienda. Repito, aquí solo estoy mencionando porque esto ya lo ministramos ayer, mis amados hermanos, y ayer lo explicamos. La palabra cobertura que aparece ahí en el libro de Isaías capítulo 4 versículo 5. Permítanme saber, aquí está. Vamos a ver, permítanme, hermanos. Esa palabra cobertura tiene varios significados y mencionamos ayer nada más tres. Uno es tálamo, el otro es toldo nupcial y el otro es cubrir. Amén. Pero con las citas que colocábamos, Joel 2:16, Isaías 4:6, Ruth 3:9, cada una de ellas nos hablaba acerca de la importancia de una boda, de un matrimonio, amén, de una cobertura. Y algo que tenemos que ir entendiendo, y lo vamos a ver hoy, primeramente Dios, es de que el velo, mis amadas hermanas, no es un trapo, sino yo quiero que se les quede esto y que lo atesoren en su corazón. El velo es una señal, amén. El velo es una señal, probablemente no lo veamos hoy, pero en su momento lo vamos a explicar y se van a dar cuenta la importancia de esa señal. Ayer básicamente explicábamos de la diferencia, ¿verdad?, entre lo que es una mujer natural y una mujer espiritual, que la Biblia lo dice también, lo mencioné ayer, lo menciono hoy, pero todavía no lo vamos a explicar hoy, de que a la mujer natural se le dio por velo el pelo, pero esa es la mujer natural, amén. Pero a la mujer espiritual, dice la Biblia, se le dio una cobertura doble, el pelo o el cabello y el velo, amén. Entonces por eso es, mis amadas hermanas, de que no muchas personas entienden esto del velo, porque lo explicábamos también ayer, se tiene que entender espiritualmente. Primera de Corintios 15:40 nos muestra la gloria que tiene el cuerpo celestial, el terrestre, la gloria que tiene el sol, la luna y las estrellas. Explicábamos que el sol es figura de Cristo, la luna de la iglesia y las estrellas de las ovejas, amén. Pero que la luna, perdón, no brilla con luz propia, sino la luna brilla por el reflejo de la luz del sol. Aquí les explicaba, en la Biblia habla por lo menos de 7 tipos de hombres, amén. El hombre natural, el hombre carnal, el hombre pecador, el hombre necio, el hombre espiritual, el hombre perfecto y el varón de Dios. Y habla de 5 tipos de mujeres, por lo menos, verá que es la mujer natural, como lo explicábamos ayer,
¿Por qué se le llama mujer natural? Porque cuando nació, pues lo que nació fue una mujer, amén, físicamente hablando mujer, y esa es la mujer natural. Pero ninguna mujer natural, mis amadas hermanas, y de igual forma ningún hombre que haya nacido hombre naturalmente, solo por el hecho de nacer, no significa de que sea hijo de Dios, hija de Dios, sino somos en ese momento cuando nacemos del vientre de nuestra madre, somos creación de Dios, criatura de Dios. Pero para poder pasar a ser hijos de Dios tenemos que nacer a una nueva vida, y ese es el desarrollo de la vida espiritual. Entonces cuando se habla de la mujer natural, también habla de la mujer pecadora, la mujer necia, y aquí ya se habla de una mujer espiritual. Luego habla de una mujer virtuosa, que explicábamos en un discipulado el día lunes, que la mujer virtuosa es una mujer guerrera, no peleonera, guerrera, porque el peleonero se pelea con cualquier persona, pero la guerrera sabe exactamente contra quién tiene que pelear. Y ustedes y yo sabemos que la Biblia claramente dice, ¿verdad?, que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Lamentablemente, mis amados hermanos, perdemos demasiado tiempo peleándonos entre seres humanos y no nos damos cuenta que nuestra batalla real es contra lo que estorba a los seres humanos. Ok, entonces ahí está un pequeño cuadro, ¿verdad? Ya se los mandé en la presentación para que ustedes vean que no es lo mismo una mujer natural, repito, a la que se le dio su cabello por velo, pero esa es la mujer natural. Pero la mujer espiritual se le ha dado doble cobertura, el pelo y el velo. Ok. La Biblia habla de 3 tipos de vida. Una es la vida bios, que es la vida natural que tiene nuestro cuerpo, ¿verdad? La otra es la vida psique, que es la vida de nuestra alma. Y la otra es la vida zoe, que es la vida espiritual. Entonces aquí nos damos cuenta una vez más de que hay una vida natural y que hay una vida espiritual. Amén. Y pues está también la vida del alma, pero ahorita hablaremos de eso otro día. Pero ahorita estoy haciendo un pequeño resumen. 1 Corintios 2:14 dice que el hombre dice, y ahí les explicaba ya a los hermanos de que esa palabra hombre que aparece en 1 Corintios 2:14 no significa varón, sino lo que significa es ser humano y gente. Y tanto el varón como la mujer somos seres humanos y somos gente. Entonces ahí bien pudiera decir, pero la gente, el natural, el ser humano natural, no percibe, no entiende, no capta las cosas de que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ahí está claramente en esa cita la diferencia. Como estamos hablando del velo, ¿verdad? Aunque ya aclaré de que no habla específicamente ni del varón ni de la mujer, sino está hablando de los dos, pero ahí creo que está claro la diferencia entre ser hombre o mujer natural y un hombre y una mujer espiritual. La palabra que aparece ahí, donde dice el hombre o el ser humano o gente natural, significa sensitivo, que tiene sus deseos y afectos corrompidos, contrastado con el hombre espiritual, natural, animal, físico, que no es espiritual, que no tiene el Espíritu de Dios. Y también dice que ese hombre, esa mujer natural es sensual, pero esa palabra sensual nos habla de que es una persona que tiene una vida desordenada y comportamientos que no lo acercan a la persona a Dios. Entonces ahí nos damos cuenta que la mujer natural tiene comportamientos, tiene actitudes que no la van a acercar a Dios. Y también tenía un significado que hago énfasis, que dice que es físico. Pero cuando pasamos a lo que dice acá, que las cosas del espíritu tienen que discernirse espiritualmente, miren, me llama la atención porque la palabra griega es la palabra neumáticos. Amén.
Y cuando yo leía la palabra griega, me recordaba literalmente de los neumáticos de los vehículos, ¿verdad? Que ustedes y yo sabemos que sin un neumático no tiene aire, podrá ser de muy buena calidad el material con que esté fabricado, pero automáticamente no sirve. ¿Qué es lo que le da vida útil al neumático? El aire. Y me llamaba la atención porque en nuestras vidas es igual. Ustedes y yo podemos pensar, y es lo que mucha gente piensa. Yo he hablado con gente que no tiene al Señor en su corazón, pero ellos me han dicho, pero pastor, yo soy una buena persona. Yo no le hago daño a nadie, yo no me meto con la gente. Yo, si la gente me pide ayuda, ayudo. Pero eso es una cosa, y otra cosa es de que la persona tenga al espíritu, literalmente y espiritualmente. Los significados de la palabra espíritu es viento que sopla. Acuérdense que en el libro de Hechos, cuando se manifestó el Espíritu Santo, dice, y de repente vino un viento fuerte que sopló sobre ellos, y ahí es el Espíritu Santo. Entonces, ustedes y yo podemos pensar que somos muy buenas personas, pero si no somos espirituales, venimos a ser como un neumático que sin aire no sirve, no funciona. Amén. Entonces, la palabra espiritual acerca del hombre o la mujer espiritual dice que no es físico, divinamente espiritual. Tiene dones espirituales, vive con la guía del Espíritu, pero hay uno aquí muy curioso que me llamó la atención, que dice que es del Espíritu. Entonces, el hombre y la mujer espiritual saben que tienen un dueño y es el Espíritu. Yo no sé si alguna vez les habrá pasado, mis amados hermanos, de que ustedes quieren hacer algo. Entiéndase, no me estoy refiriendo a un pecado, pero puede caber también. Y ustedes sienten como una vocecita o una duda, una incertidumbre que les dice, no, eso no lo hagas, eso no conviene, más o menos algo similar, y no lo hacemos. Ok, esa es la manifestación de pertenencia al Espíritu de Dios, y por eso es de que hemos sido librados y muchas veces ni cuenta nos hemos dado de grandes problemas, de grandes destrucciones aún. Yo estoy convencido de que el Señor, por esto que estamos hablando de la guianza del Espíritu, de pertenecerle al Espíritu, nos ha salvado aún de la misma muerte. Amén. Aquí en Costa Rica nos pasó algo, como 3 veces nos ha pasado, pero una, la que recuerdo más, estaba lloviendo, veníamos ahí por un paso a desnivel, y andábamos en el carrito verde. Ustedes saben que el carro pues no es grande, es pequeño, ¿verdad? Y cuando vivimos en la parte de atrás, un camión de esos que en la parte de atrás van mezclando el cemento, se vino resbalado, y ahí yo sentía que ahí nos íbamos a quedar. Y cuando llega cerca del carro de nosotros, se detuvo el vehículo. ¿Cómo se detuvo? Si el asfalto estaba mojado, el camión no venía despacito, pero al frente, pues fue en la parte de atrás del carro de nosotros, pero cuando llegó con el carro nuestro, ahí se detuvo. Y así nos han pasado como 3 cosas acá en Costa Rica muy similares. Y hemos visto cómo el Señor nos ha salvado, mis amados hermanos, y esto es porque hay una pertenencia. Y es lo que con este tema del velo tenemos que llegar a entender, que aunque al varón, eso creo que sí lo vamos a ver hoy, no le es honroso cubrirse la cabeza, pero si es un varón espiritual, pues le va a pertenecer al Espíritu. La mujer que es espiritual le es honroso cubrirse su cabeza, y también le va a pertenecer al Espíritu. Ok. Hasta ahí entonces llega la introducción y el resumen de lo que hablamos el día de ayer, de que lo que yo pretendía con el tema de ayer, mis amados hermanos, que es el mismo, era que ustedes y yo, sobre todo las hermanas, ¿verdad? Por si alguien tiene duda con relación al velo, porque así me lo han preguntado a mi pastor, y ese trapo que se ponen, ¿por qué? Ok, y se les da una breve explicación, ¿verdad? Porque no se les da el tema completo, y algunas personas, algunas mujeres, con una breve explicación, pues el Espíritu les da testimonio, lo entienden y lo hacen. A algunas otras personas, por más que se les doctrine, ni aún así.
Pero esto no es una imposición, mis amados hermanos, como se los dice, ninguna imposición. Todo en el evangelio tiene que ser revelado. Para que ustedes y yo nos congreguemos, busquemos de Dios, estemos aquí reunidos, tiene que ser revelado el deseo de querer aprender, de saber más. Y yo estoy convencido de que en su momento, mis amados hermanos, si no es que ya les ha pasado, estos temas les van a servir. Ok, hasta ahí dejamos el resumen y la introducción, y ahora empezamos a ver ya el desarrollo. Solamente, como les digo, he estado con un dolor de cabeza algo extraño. Primeramente, yo no sea nada delicado, pero logré desarrollar 3 puntos nada más, y son como 12 puntos, algo así por ahí, no recuerdo bien. Pero los 3 que logré desarrollar voy a trasladárselos el día de hoy, y sepan que el tema, si lo logro terminar hoy, no termina ahí, todavía falta más. Ok, el punto número 1 entonces, mis amados hermanos, hermanas, amén, es la doctrina del velo no es una sugerencia, amén. O sea, lo que estamos haciendo acá no es sugerirles, aunque ustedes, pues yo creo que la mayoría, si no sé si todas, pues se cubren, ¿verdad? Pero no es una sugerencia, y como se los acabo de repetir, tampoco es una imposición, amén. Pero cuando desarrollemos este punto, que la doctrina del velo no es una sugerencia, nos vamos a dar cuenta de que cuando ya uno, sobre todo las mujeres, lo logran entender, les llega a ser una necesidad, un deseo, un anhelo, les llega a ser también un mandato, una orden, pero ya no es una orden de que me la impongan para hacerlo, sino es un deleite para mí poder hacerlo. Amén. Bueno, avancemos. Entonces, el primer punto es la doctrina del velo no es una sugerencia, amén, sino es doctrina. Vean qué dice Primera de Corintios capítulo 11 versículo 2, amén. La doctrina del velo está resumida, hay varios pasajes, hay varias figuras en toda la Biblia, pero en sí, el resumen de la doctrina está acá, en Primera de Corintios capítulo 11, versículo, podemos tomar desde el 1 hasta el 16. Yo voy a llegar aquí, creo que nada más hasta el versículo 5. Imagínense, estoy empezando en el 2 y vamos a terminar en el 5 el día de hoy, pero hasta el versículo 16, ahí habla la Biblia acerca de la doctrina del velo. Amén. Por si ustedes quieren leerlo, amén, y pues que el Señor les vaya revelando a ustedes sus propios remas ahí al leer esa escritura. Entonces dice, Primera de Corintios capítulo 11 versículo 2 dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis, escuchen, esta es la clave de este punto, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Ok, vamos a leer el versículo 3 solo para que tengamos la idea. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es su marido, y la cabeza de Cristo es Dios. Versículo 4. Todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Pero toda mujer que tiene la cabeza, escuchen, descubierta, ojo con esto, mientras ora y profetiza. Esto no significa, mis amados hermanos, de que porque estamos hablando del velo, ahora ustedes tienen que vivir con un velo, las mujeres, ¿verdad?, toda la vida. No, solo es cuando ora, y si tiene el don de profecía, que ya vimos en el punto, en la introducción, de que la mujer espiritual tiene que tener dones, y si no los tiene, tiene que anhelarlo, porque yo se los he explicado, mis amados hermanos, de que la falta de dones en la iglesia, amén, el mejor ejemplo que he puesto es que es como una novia que se va a casar y llega al altar, pero llega toda descuidada, desordenada, no se vistió, no se arregló, no se maquilló, no se peinó. Esos son los dones, es un
atavío, un equipamiento, un armamento, pero también es un ornamento, adornos. Amén. Y esos son los dones. Ok, entonces ahí les leí varios versículos para que se den cuenta de que el apóstol Pablo aquí está dando instrucción. Y dice, y retenéis la instrucción tal como os la entregué. Y ahí está hablando de instrucción y empieza a hablar acerca de la doctrina del velo. Pero yo quiero que veamos algunas cosas acá interesantes acerca de que lo que el apóstol Pablo le estaba dando a la iglesia de Corintios, por eso le colocamos al punto, no es una sugerencia, sino eran instrucciones. Pero cuando me puse a buscar, a mí me gusta mucho ver que dicen varias versiones para tener un conocimiento más amplio, ¿verdad? Una perspectiva diferente. Otras versiones en donde esta dice, retenéis las instrucciones como os las entregué. Otra dice, retienen las enseñanzas, los preceptos, los mandamientos, vean esto, la doctrina, el mensaje, las observancias, la sustancia, y escuchen este otro, las ordenanzas. Entonces, cuando el apóstol está hablando acá de las instrucciones del velo, por eso lo vuelvo y repito, le coloqué al punto que la doctrina del velo no es una sugerencia, es una enseñanza, una instrucción, un precepto. Escuchen, este es un mandamiento, es una doctrina, es un mensaje, es una observancia, es la sustancia de algo, pero también es una orden, también es una ordenanza, que como se lo decía anteriormente, hay órdenes que pues se cumplen obligatoriamente, amén, pero hay órdenes que se cumplen con deleite. Veamos acá un poquito más, dice, retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Vamos a ver la primera palabra que encontré, dice que la instrucción es una enseñanza. Y la enseñanza es un acto de transmitir conocimientos, doctrina o habilidades. La segunda dice, retenéis las instrucciones. ¿Qué son las instrucciones? Son indicaciones como un manual para lograr un objetivo específico. Retenéis los preceptos. Y miren, este es interesante. Un precepto dice que es un mandato. Es un mandato, no es una sugerencia, es un mandato, es un mandamiento que se establece, miren qué tremendo, para guiar el comportamiento, las acciones y los pensamientos. Y aquí se está hablando del precepto del velo. Amén. Pero avanzo porque si no, no voy a terminar. Dice que también se retienen los mandamientos. Entonces, en esta versión, cuando están hablando de la doctrina del velo, no está dando sugerencias, sino es un mandamiento. Sabemos que en la ley Dios le dio a Moisés 10 mandamientos, pero en la Biblia no aparecen 10 mandamientos únicamente, son 623 ordenanzas, 623 mandamientos, y la doctrina del velo es uno de esos 623 mandamientos que están escritos en la Biblia. Entonces, ¿qué es un mandamiento? Vean, es una orden que se debe cumplir, generalmente emitida por una autoridad. Pues ahí está, de aquí fue donde salió el punto de que la doctrina del velo no es una sugerencia, es un mandamiento. Y en este caso, para ustedes, mis amadas hermanas, cuando el Espíritu les logre dar testimonio, va a ser un deleite. Yo lo he visto en mi esposa, mis amados hermanos, de que para ella, por ejemplo, vamos a salir, pero si no está, si no lleva el velo, ella va a buscar su velo. Amén. Les digo, no sé cómo sean ustedes con su celular, pero por poner un ejemplo, ¿verdad? De que el velo, ya cuando para ustedes eso es una revelación y lo logran entender, es tan importante como el celular, de que uno va hacia algún lugar, pero aunque no vaya al culto, pero ahí está el velo. ¿Por qué? Porque como pastores, a donde quiera que vayamos, a veces la gente se entera que somos ministros y nos pide oración. Imagínense qué le puede decir, ay, disculpe, pero yo no cargo velo. Entonces, el velo, les digo, cuando ya
se es revelado y manifiesto y entendido, llega a ser, perdónenme que lo compare con el celular, ¿verdad? Pero es que mucha gente se va de su casa y se le olvidó el celular y regresan a traerlo. O sea, lo pongo como ejemplo en relación a la importancia que le dan al celular, y así es el velo. Yo no sé si alguna vez les habrá pasado, pero también hay que tener un equilibrio, mis amadas hermanas. Escuchen lo que les voy a decir. Miren, pues, no es correcto lo correcto es de que ustedes tengan su propio velo. Amén. Ahorita les voy a contar un testimonio. No es correcto de que, ay, hermana, fíjese que se me olvidó el velo, me presta el suyo. No es correcto. Tampoco es correcto en la iglesia, ustedes se han dado cuenta, hay unas mantillas, ¿verdad?, que se utilizan para cubrir sobre todo a las hermanas, y en determinado momento algún varón que, pues, saben que los pantalones que se utilizan ahora a veces se bajan demasiado, y si está enseñando la alcancía, le digo yo, donde se va a echar la monedita, pues se le cubre, ¿verdad? Pero es el único momento. Ok, el asunto es que en una oportunidad nosotros recibimos un testimonio de una hermana que ella llegaba a la iglesia, pero normalmente siempre se le olvidaba llevar velo. Entonces, ¿qué hacía ella? Pedía una mantilla de esas que se colocan ahí para cubrir a las hermanas, y se la ponía. Y que era casi que siempre que lo hacía. En una oportunidad nos llamó y nos dio testimonio y nos dijo que cuando ella se iba a poner la mantilla, escuchen bien, y esto no es chiste ni es broma, mis amados, es cierto, nos pasó a nosotros en la iglesia en Guatemala. Dice que ella vio que lo que se iba a poner, con mucho respeto lo digo, pero así es, era un par de nalgas. Porque normalmente ustedes saben, con mucho respeto, pero es que así se llama la parte del cuerpo, ¿verdad? Que la mantilla se utiliza para colocarlo, pues para cubrirle las nalgas a las hermanas, ¿verdad? Las caderas, las cinturas, como quieran decir, pero al final es lo mismo. Y cuando nos dijo eso, yo me empecé a reír, porque ella nos dijo, miren, pastor, yo no sé ni las nalgas de quién me iba a poner sobre mi cabeza. Ok, ¿por qué les digo esto? Porque aunque literalmente los dos son trapo, el velo y la mantilla, pero tienen diferente función. Entonces ahí ya les di algunas ideas, bueno, más que ideas, de doctrina, mis amados, del por qué no es correcto de que ustedes estén prestando su velo. Escuchen lo que les voy a decir. Pues se les está dando una enseñanza, mis amadas hermanas, pero que Dios las libre el día de mañana de que ustedes presten su velo y que luego aquella mujer a la que le prestaron el velo resulte enamorada de su esposo. Escúchenme lo que les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque el velo en la mujer es una señal, ojo con esa palabra, es una señal de autoridad, sujeción, obediencia, mansedumbre, sometimiento hacia su esposo. Amén. Prestar el velo, aunque les parezca exagerado, es como que alguien llegue y les diga, mire, me presta su esposo por una noche, lléveselo. No, yo sé que eso no lo harían, pues el velo, repito, aunque en lo literal sea un trapito de la tela que sea, pero espiritualmente hablando tiene un gran poder espiritual. Amén. Ok, me hubiera gustado decirles todo lo que les dije ahí viéndolas de frente, para que en el nombre de Jesús, pues esto lo atesoren, mis amadas hermanas. Y es preferible, aunque tampoco es lo ideal, pero en medio de todo es preferible, de que si alguien les presta un velo, mejor regálenselo. Mire, ahí está, se lo regalo. ¿Por qué? Porque por medio del velo, que es una cobertura, también ustedes se lo prestan a alguien. Imagínense ese alguien, una mujer, lógicamente no ha estado bien espiritualmente hablando, se pone el velo y luego se los devuelve. Puede haber también ahí alguna transferencia de cosas, que lo más conveniente es que cada quien use su propio velo. Amén. Ok, ya les di alguna instrucción dentro del mismo tema. Entonces decíamos acá que la doctrina del velo es un mandamiento. Aquí miren, la palabra que aparece es que, valga la redundancia, que la doctrina del velo es una doctrina. ¿Y qué es una doctrina? Un conjunto de enseñanzas
para guiar en un área determinada como lo espiritual. Amén. Voy avanzando. Dice que también hay que retener el mensaje. El mensaje del velo es una forma de transmitir información, ideas o instrucciones. Y escuchen esta, qué interesante. Porque aquí donde esta versión dice retenéis las instrucciones, otra versión dice las observancias. Me gustó el significado de esta palabra. Dice que una observancia es prácticas que se siguen con dedicación, especialmente en contextos espirituales. Okay. ¿Por qué me llamó la atención este significado? Porque los significados que busqué no los encontré en un diccionario con el título de cristiano, ¿verdad? Que van apegados a la Biblia, sino es un diccionario secular. Amén. Pero miren que a pesar de eso dice que una observancia es una práctica que se sigue con dedicación, especialmente en contextos espirituales. Y aquí nos está hablando acerca de la observancia de una práctica que en un contexto espiritual que es el velo. Creo que a estas alturas, las que estuvieron en la iglesia ayer y los que están acá, o no sé si las que no fueron, ya escucharon el tema de ayer, ya logramos entender la diferencia entre la mujer natural y la mujer espiritual. Y aquí dice en un diccionario secular que la observancia, la doctrina, la enseñanza del velo es en un contexto espiritual. Como dirían por ahí, ¿cómo les quedó el ojo? Que ni siquiera es un diccionario cristiano, pero habla acerca de la importancia de lo espiritual. Dos últimos y termino este punto. La sustancia. Retenéis la sustancia. La sustancia es aquello que constituye la esencia o la naturaleza fundamental de algo. Y aquí, en este tema del velo, estamos hablando de doctrina. Y por último dice acá en este punto de que la doctrina del velo no es una sugerencia, sino dice que es una ordenanza. ¿Y qué es una ordenanza? Dice que son normas o mandatos establecidos por una autoridad. Y cuando hablamos de esta norma o este mandato de la doctrina del velo, no lo establecí yo, obviamente, ¿verdad? Porque está escrito en la Biblia, mis amados hermanos, casi, no es todo, pero casi un capítulo, el capítulo 11, hablando de la doctrina del velo. Esa doctrina, si lo queremos ver desde el punto de vista apostólico, la constituyó el apóstol Pablo, el cual la misma Biblia dice que él es el perito arquitecto de la iglesia. Pero lógicamente todo eso lo recibió por revelación del Espíritu Santo, el cual la Biblia dice que el Espíritu es Dios. Amén. Entonces, ¿quién constituyó esta doctrina del velo? No fui yo, no fue el apóstol Pablo, fue el mismo Dios que se lo reveló y ahí está escrito. Amén. Ok, entonces punto número 1, la doctrina del velo no es una sugerencia. Tómenlo con mucho respeto, lo digo como ustedes quieran tomarlo. Es una enseñanza, es una instrucción, es un precepto, es un mandamiento, una doctrina, un mensaje, una observancia, una sustancia o una ordenanza. Amén. Número 2. El punto número 2 dice, la cabeza de la mujer es su marido. Ok, y aquí siempre surge, mis amados hermanos, la pregunta, pero pastor, yo no estoy casada, entonces tengo que ponerme el velo. La respuesta siempre va a ser la misma, porque en este punto hace énfasis en la cabeza que es el marido, pero más adelante hace énfasis en la importancia de colocarse el velo no por un esposo, sino por los ángeles. Lo vamos a hablar, es que si me pongo a hablar ahorita del porqué de los ángeles, se me va a ir el tiempo y quiero terminar los 2 puntos que me quedan. Pero ya cuando se habla de los ángeles, no importa si la mujer es casada o soltera. Lo que importa es que la mujer sea una mujer espiritual. Y entonces, ¿quiénes tienen que cubrirse
Ojo, para dos cosas importantes. Eso puede ser pregunta de examen. ¿Para qué se tiene que colocar el velo la mujer? Pues dos cosas importantes y sencillas: para orar y para profetizar. Nada más. Amén. Ok, entonces ya les aclaré eso, porque repito, es una pregunta que siempre surge. Pero pastor, yo no estoy casada, ¿tengo que cubrirme? ¿Tengo que ponerme el velo? Sí, porque aunque no esté casada, es una mujer espiritual. Y aclaramos, ¿verdad?, todo el culto de ayer, la diferencia entre mujer natural y mujer espiritual, y es la mujer espiritual la que tiene que cubrirse. En este punto se tiene que cubrir, ¿por qué? Por su esposo. Entonces dice, la cabeza de la mujer es su marido. Miren que esta versión me gustó mucho, porque la mayoría de versiones en 1 Corintios 11:3 dicen: pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer, dicen la mayoría de versiones, es el hombre. Pero esta versión me gustó mucho porque no dice es el hombre, sino dice es su marido. Amén. Y ya cuando se entiende esta palabra su marido, pues se entiende, porque la palabra hombre, como la veíamos en una cita anterior, aunque ahí textualmente aparecía escrita la palabra hombre, no se estaba refiriendo a un varón, mucho menos a un esposo, ni a un marido, que no es lo mismo esposo y marido. Lo aclaro, ¿verdad? Porque alguien, una vez dije yo eso, no se refiere a un esposo, así es lo mismo, me dijo. No, no es lo mismo. Pero hoy no estoy para dar esa explicación. Si entonces está hablando, mis amadas hermanas, de no cualquier hombre, sino está hablando de su marido. Amén. Y la cabeza, dice, de Cristo es Dios. Entonces acá nos damos cuenta, mis amadas hermanas, de que hay niveles de autoridad. Una vez más lo leo. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre, la cabeza del varón, aquí sí es la palabra varón, no es la palabra gente ni ser humano, es Cristo. Ok, entonces como varones tenemos una cabeza que es Cristo. Esa cabeza, ahí les voy dando ya alguna idea del por qué las mujeres que tienen esposos tienen que cubrirse, porque la cabeza del varón es perfecta, pero la cabeza de la mujer, que viene a ser el marido, a mí no me gusta mucho utilizar esta palabra marido, pero es que la palabra marido tiene un mayor énfasis y mayor importancia a la palabra esposo. Amén. Pero que esa autoridad que ejerce el marido sobre su esposa es imperfecta. Amén. Y esa es la importancia de que esté cubierta. ¿Para qué? En medio de las imperfecciones que su cabeza, su marido, tenga, la cabeza que es Cristo, pues pueda minimizar todo ese tipo de imperfecciones. Entonces habla de Cristo, la cabeza del hombre, y la cabeza de la mujer es el marido, y la cabeza de Cristo es Dios. Entonces nos damos cuenta ahí por lo menos de 3 niveles diferentes de autoridad. Pero vean esto, qué interesante. Avancemos ahí, si tienen por ahí su presentación y la están viendo, vamos a avanzar a la siguiente diapositiva y vamos a hablar acerca de la palabra cabeza. Amén. Miren, pues si están viendo ahí la diapositiva, yo voy a empezar del punto 1, 2 y 3, y lo que está arribita lo voy a dejar para el último. Ya se van a dar cuenta por qué. Entonces, número 1, esa palabra cabeza, ya sea la cabeza de todo hombre que es Cristo, la cabeza de la mujer que es el marido, o la cabeza de Cristo que es Dios, es la misma palabra. Sea Dios como cabeza, Cristo como cabeza, o el varón como cabeza, en el original griego es la misma palabra. Y vean qué es lo que significa. La palabra cabeza significa, número 1, Señor. Amén. Señor. Entonces, ¿cuál es la importancia de que todos, porque esto es todos tenemos que tener una cobertura? En este caso específico hacemos énfasis en la mujer, porque es a la mujer a la que se le dice que se coloque el velo. Pero espiritualmente hablando, todos los que formamos parte
de la iglesia, cuerpo de Cristo, de donde sale la iglesia que se va arrebatada, todos mis amados hermanos, aunque seamos varones, somos figura de una mujer, espiritualmente hablando, lógicamente, ¿verdad? Para que nadie me malinterprete, amén, que yo estoy diciendo que los varones somos mujer, porque no, varón y hembra creo Dios y nada más, amén. Pero espiritualmente, simbólicamente, figurativamente, la iglesia, aunque esté formada acá por varón y mujer, es una entidad místicamente hablando femenina, amén. Entonces cuando dice acá que la palabra cabeza significa Señor, esto es, vuelvo a resaltar esta palabra, es una señal. Entonces el velo, la cobertura, mis amados hermanos, es una señal de respeto, una señal de autoridad, es una señal de vida espiritual, de que la persona que lo utiliza pues tiene una vida espiritual. Pero me gustó mucho este significado, que dice que también la palabra Señor tiene un sentido de propiedad. Yo les hablaba ayer de que en la cultura árabe, judía, al final los árabes vienen de los mismos judíos, ¿verdad? Por medio de Abraham. La mujer casada, ella anda cubierta toda la vida de su cabello. Pero la doncella, entiéndese, la mujer soltera, a ella le es necesario cargar su cabello suelto, sin ningún trapo acá. ¿Por qué? Porque cuando un varón ve a una mujer, en la cultura judía, ¿verdad?, que está cubierta durante el día, está cubierta, eso es un símbolo, lo que dice acá, de propiedad. El varón que ve a aquella mujer con su cabeza cubierta, sabe que esa mujer está casada, que esa mujer tiene marido, tiene esposo, que si a él mucho puede hacer lo que le guste a aquella mujer, pero esa señal, como nosotros utilizamos el anillo, ¿verdad?, esa señal le hace que ese varón le tenga a esa mujer respeto, más que por el respeto que le tenga a ella, es el respeto que le tiene al esposo de esa mujer. Porque acuérdense que la Biblia claramente dice de que uno de los mandamientos, una de las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel era que no codiciaría la mujer de su prójimo. Amén. Entonces, en lo espiritual, el velo, mis amadas hermanas, para ustedes y para nosotros, la cobertura, que podría bien ser Cristo o la figura de nuestro apóstol, de nuestros pastores, amén, es una señal de propiedad. Porque como pastores nosotros sabemos que pertenecemos al ministerio Ebenezer, porque tenemos una cobertura, porque tenemos un apóstol, porque tenemos una pastora, y esa es nuestra cobertura, amén. Pero en el caso de las mujeres, el velo es una señal de propiedad. Así como ayer hablábamos de que la mujer espiritual es del Espíritu Santo, así hoy entendemos un poquito mejor de que cuando la mujer se cubre su cabeza, esa palabra cabeza significa Señor, y la palabra Señor significa señal de propiedad. Amén. Entonces ahí ya ustedes y yo podemos ir entendiendo un poquito mejor el porqué de la importancia del velo, porque le pertenecemos en este punto que estamos hablando al Señor. Amén. Vamos a seguir. El número 2 dice que esa palabra cabeza también significa cubrirse. Cubrirse, miren qué interesante. La cabeza. Y cuando se cubre la cabeza, miren esto, pues en el punto anterior hablamos de una señal. Amén. De que les pongo por ejemplo el anillo de bodas, ¿verdad? De que a veces las personas miran, esa persona está casada. ¿Y cómo saben? Porque carga un anillo. O sea, es una señal. Pero ahora el punto número 2 dice que es cubrirse la cabeza. Y ya el cubrirse la cabeza deja de ser una señal para pasar a ser un reconocimiento. Amén. Dice, cubrirse la cabeza es reconocer y aceptar la autoridad,
tener una vida espiritual y saber que se tiene un dueño. Entonces, parecieran los significados similares al punto anterior, pero lo que cambia que es que ahora yo reconozco y sé. Por ejemplo, ahí en el lugar donde ustedes viven, ¿verdad? Este ejemplo es para las casadas. Ustedes saben que ahí por donde ustedes viven hay muchos esposos. Amén. Pero uno es su esposo. Amén. Ustedes, ¿por qué están con ese varón? Porque lo reconocieron, porque lo aceptaron. Y aunque hayan muchos esposos a su alrededor, uno es nada más el que es de ustedes. Uno es nada más al que le pertenecen. Amén. Pues igual es acá. El cubrirse la cabeza es un reconocimiento y una aceptación de la autoridad que ejerce, si lo vemos en el orden, Dios sobre Cristo, Cristo sobre el hombre y el hombre sobre la mujer y la mujer sobre los hijos. Amén. Entonces todo, mis amados hermanos, es una cadenita, amén, de orden. Amén. Y aquí dice entonces que cubrirse la cabeza es reconocer y aceptar la autoridad, número 1, tener una vida espiritual, número 2, y saber que se tiene un dueño. Amén. Número 3, la palabra cabeza significa piedra angular. ¿Qué es una piedra angular? Dice que es algo esencial o indispensable que sostiene un sistema, sostiene una idea, sostiene un proyecto o sostiene una vida espiritual. Y aquí vienen una de las, a lo mejor todavía no, ¿verdad? Porque ya iba a decir una pregunta del examen, ¿verdad? Pero no, hay algunos que no se han examinado todavía. Pero lo importante de esto, mis amados hermanos, es que la piedra angular, amén, no solamente es la cobertura, sino dice la Biblia acá en Mateo 21:42. Vean qué interesante. Ya voy a regresar. Dice, Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon los constructores? Vean qué pasó con esta piedra. La desecharon. Esa piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Amén. Entonces esa piedra que los constructores desecharon, que dice claramente ahí, la piedra angular, vuelvo a repetir, los constructores la desecharon. Y esa piedra, mis amados hermanos, es Cristo. Es la cabeza que ejerce Dios sobre Cristo, Cristo sobre el varón y el varón sobre la mujer. Esa es la piedra angular, la autoridad, el reconocimiento, el aceptar y el entender de que, como lo veíamos en el punto anterior, de que el velo no es una sugerencia, es un mandato. Ahora vean esto. El siguiente significado que les dije que íbamos a dejar de último dice, la cabeza de la autoridad o dirección de Dios, escuchen, en relación con Cristo. De Cristo en relación a los hombres creyentes. No habla de todos los hombres, sino de los hombres creyentes. Y en relación del marido en relación con su esposa. Entonces ahí nos damos cuenta una vez más un significado más, mis amadas hermanas, de que la cobertura del velo está íntimamente ligada a las bodas. Amén. Entonces yo no creo de que alguien que no acepte, que no reconozca lo del velo, sobre todo después de que se le haya enseñado, se le haya instruido y aún así no lo acepte, aunque el Espíritu haya intentado revelárselo, no creo que vaya a ser parte de la novia que se casa. Ojo, que no estoy diciendo que no vaya a ser parte de los salvos, o aún, ¿por qué no también ser parte de las bodas? Pero una cosa es llegar a las bodas como novia y otra cosa es llegar a las bodas como invitado. Amén. Son cosas totalmente diferentes. Cuando uno llega a una boda literal, amén, aquí en la tierra,
a veces la gente ni cuenta se da de que uno llegó como invitado. Pero cuando cuando la persona es la novia de esa boda, ¿verdad? Todo el mundo sabe quién es la novia. Pero de los invitados, la gente entre invitados ni se conocen. Amén. Bueno, un último punto, mis amados hermanos, y con esto termino. Como les dije, ¿verdad? El tema no lo logré desarrollar a plenitud, pero ya empecé a desarrollar 3 puntos. Y por último, por hoy, dice, la falta del velo, escuchen qué tremendo, trae deshonra. Repito, la falta del uso del velo, sobre todo, recuérdense que no se les olvide, por favor, cuando se ora y se profetiza. En su momento vamos a hablar la importancia del por qué tengo que, de la mujer, por qué tiene la mujer que cubrirse cuando ora y profetiza. Porque en los ambientes espirituales el enemigo puede ganar mucha ventaja y en lugar de estar profetizando puede llegar a estar adivinando bajo un espíritu de adivinación, porque la persona está abriendo su boca sin cobertura. O sea, esto no es cualquier cosa, mis amadas hermanas. Amén. Pero vamos a continuar. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 4 dice: todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Y yo creo que ya entendimos que la cabeza del hombre es Cristo. Amén. Entonces, cuando un varón se cubre, amén, o aún se deja crecer su cabello, entiéndase, habrá un crecer el cabello tipo mujer, ¿verdad? Porque hay varones pues que se dejan crecer su cabello, pero se echa de ver de que es un hombre. Pero hay varones que tienen su cabello muy largo, que si uno los mira, tal vez solo aquí, alguno piensa que es una mujer. O sea, son cosas diferentes, ¿verdad? Pero toda mujer, dice acá, que tiene la cabeza descubierta, vean qué interesante, pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Y si ya entendimos quién es la cabeza de la mujer, su marido, no cualquier hombre, su marido. Amén. Dice acá, entonces, que si la mujer ora y profetiza con la cabeza descubierta, deshonra su cabeza. Y la cabeza, repito, es el marido, porque se hace una con la que está rapada. Y ayer mencionábamos que cuando en la Biblia alguien se rapa, es porque le ha caído juicio, es porque tiene algún dolor, como un luto, algo o alguien se le murió, y no es normal, ni tampoco es básico, ni indispensable, ni necesario, menos para las mujeres, que uno de los ornamentos que Dios les ha dado como parte de su belleza es su cabello largo. Amén. Yo me recuerdo que cuando yo me enamoré de la pastora, a mí me encantaba jugarle con su cabello largo así. Amén. ¿Por qué? Porque es parte, mis amados hermanos, de la belleza natural que Dios le ha dado a la mujer. Pero creo que ya lo entendimos, no basta con esa belleza natural. Hay que pasar a la nueva dimensión que es espiritual. Y esa dimensión espiritual a todos nos va a catapultar a la dimensión celestial. Amén. Ok, vamos a dar una breve explicación acá. Entonces, si el varón ora con la cabeza cubierta, deshonra su cabeza. Pero si la mujer ora con la cabeza descubierta, deshonra su cabeza. Amén. Miren, la palabra aquí dice que esa palabra que mencionamos ahí, deshonrar. ¿Qué es deshonrar? Dice que es afrentar, hacer abochornar, desilusionar y defraudar. La palabra afrentar dice que es causar deshonra a alguien de manera intencionada, por acción, por palabra, vulnerar el respeto y la dignidad de una persona. Amén. Número 2, ya voy rápido porque el tiempo me avanzó.
Y ya con esto, 2 citas más tengo y con eso termino. Hacer abochornar, hacer que alguien sienta vergüenza, incomodidad o rubor por su comportamiento. Esto deja a la persona en una posición comprometida emocionalmente. Amén. Entonces miren, mis amadas hermanas, el papel que ustedes juegan como mujeres espirituales es demasiado importante. Amén. Muchas veces, emocionalmente hablando, los varones no están bien, pero no es que sea culpa de ustedes, ¿verdad? Pero sí ustedes pueden jugar un papel muy importante para que emocionalmente hablando sus esposos estén bien en lo espiritual, en las emociones, en los sentimientos. ¿Se imaginan ustedes, por ejemplo, un varón que esté preocupado, cargado, afanado? Vamos a poner el ejemplo por los pagos. Y que en lugar de recibir una palabra de consuelo, de amor, de apoyo, una palabra de los labios de su esposa que venga de parte de Dios, venga por lo menos una palabra como: yo no sé, ay, mira qué haces, pero de que tenés que pagar, es tu problema. ¿Cómo creen que va a estar ese varón emocionalmente? Amén. Entonces ahí eso nada más es un ejemplo. Seguimos la palabra deshonra. Recuérdense que dice que la mujer, si ora y profetiza sin su velo, sin estar cubierta su cabeza, deshonra. Significa desilusionar. ¿Y qué es desilusionar? Causar una pérdida de ilusión, esperanza o entusiasmo en alguien. Y por último, número 4, la palabra defraudar es incumplir las expectativas o confianza que alguien ha depositado en una persona. Amén. Por último, voy terminando con un comentario y una cita. La cobertura nos honra y es importante que honremos a quien nos honra. La vida en honra requiere principios. No solo se cae en la deshonra de la cabeza, sino en la negación del mismo. Amén. Dentro de la cultura israelita, el cubrirse la cabeza era una señal, escuchen esto, de respeto. Esa palabra señal que no se nos olvide, mis amadas hermanas, porque lo vamos a entender un poco mejor en los próximos, cuando desarrolle más el tema. Para las mujeres, el no hacerlo, el no cubrir su cabeza, se interpretaba como una actitud irreverente o de rebeldía frente a las normas sociales y espirituales. La Biblia dice acá en 1 Corintios 2:30, Primera de Samuel 2:30. Por tanto, el Señor Dios de Israel declara: ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara: lejos esté en mí, porque yo, dice, honraré a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Recordemos, mis amadas hermanas, sobre todo que lo leíamos, ¿verdad? De que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Y aquí está hablando de que la mujer que ora y profetiza sin estar cubierta, deshonra su cabeza. Entonces, cuando hay una deshonra, en este caso de la mujer hacia su esposo, es como que hubiera una deshonra directa de la mujer hacia la cabeza del varón, que es Cristo, o hacia la cabeza de Cristo, que es Dios. Amén. O sea, todo va ahí en una línea, mis amadas hermanas, en donde en medio del tema, como se lo repito, y ya con esto voy a ir terminando, el tema del velo no es ninguna imposición. Amén. Es una doctrina que tiene que ser, como lo estamos haciendo, ministrada. Tiene que venir la instrucción, y una vez ya venga la instrucción, a mí, bueno, lo menciono, digo a mí,
pero para que ustedes me lo entiendan, ¿verdad? A cada una de ustedes, mejor dicho, ya después de la instrucción se les tiene que manifestar la revelación de que así es, porque si no llega esa revelación del Espíritu Santo, puede pasar como le pasó, por ejemplo, a Judas, mis amados hermanos. Judas Iscariote tuvo el mejor maestro de maestros, y en medio del mejor que tuvo el mejor maestro, todavía con eso se perdió. ¿Por qué? Porque a Judas no se le reveló de que el reino de Dios, aunque Jesús se lo dijo, mi reino no es de esta tierra. Pero Judas se le explicó, pero él no entendió. Amén. Judas pensaba que cuando lo entregara, ya cuando él estuviera ahí a punto de morir, entonces iba a llamar a sus soldados y iba a imponer el reino, pero no. Entonces a Judas, aunque se le dio la instrucción, no recibió la revelación y no pudo entenderlo. Amén. Y al final, ¿cuál fue el fin de Judas? Ya ustedes y yo sabemos, muerte segunda de una vez. Ok, esta doctrina y todo lo que tiene que ver con la Biblia es igual. Se nos da una instrucción, pero luego a mí se me tiene que ser revelado para poder aprender a aplicarlo, a vivirlo. Y el que tiene que dar testimonio en medio de todo es el Espíritu de Dios.